Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir. Eduardo Roque, director de renta fija de Bestinver. Vamos a empezar esta entrevista, si te parece, por el buen arranque que hemos tenido este 2023, tras un 2022 que fue muy complicado. ¿Qué balance haces? Bueno, pues muy positivo, ¿no? Como tú dices, en 2022, pues vivimos yo creo que el peor año de la historia de la renta fija europea, sobre todo para esa parte más conservadora. Y fíjate que, Vicente, me estaba acordando de nuestra entrevista de octubre, que una semana después de esa entrevista vimos los mínimos, ¿no? Y ahí hablábamos de las oportunidades que estamos viendo. ¿Te acuerdas que hablábamos de Bayer, que le habíamos comprado el híbrido de Bayer al 8 y pico por ciento de TIR o rentabilidad esperada por los próximos años? De Enel, ¿no? Que es un nombre pues muy seguro, que había sufrido algo por toda esta crisis, ¿no? Energética. La verdad es que ahí hubo muchas oportunidades y fíjate que desde ese momento Bestinver Renta ha hecho una rentabilidad del 7% y Bestinver Deuda Corporativa del 11%, ¿no? Con lo cual, pues oye, las cosas han ido mejor, el precio de los bonos se ha levantado y en este 2023 que me preguntabas, pues ha habido un mes muy bueno en enero y un mes luego bastante negativo en febrero con todas estas subidas de tipos que se están metiendo de más en los bancos centrales, ¿no? Aquí la verdad es que el relativo que hemos hecho nosotros ha sido muy bueno. Bueno, pues antes de venir he visto un poco la media de los fondos de inversión y está en el 0% de rentabilidad este año, con un enero muy bueno, como te decía, y un febrero muy malo. Y nosotros, pues en Bestinver Renta, por ejemplo, pues estamos por encima del 2% y en Bestinver Deuda Corporativa casi en el 4%, porque bueno, hemos podido jugar, tener poca sensibilidad a tipos de interés en el momento en que han subido mucho las TIRES y luego el crédito, aprovechamos todas esas oportunidades de finales del año pasado, que la verdad es que fueron oportunidades muy buenas y nos ha venido muy bien para este inicio de año. Así que la verdad que bien. Se hablaba mucho de que 2023 podría ser el año de la renta fija. Hemos visto colas en las oficinas del Banco de España para comprar letras del Tesoro. No sé si es el mejor indicador de que efectivamente ha vuelto esa oportunidad en renta fija. Pues sí, la verdad que sí que es un indicador claro. Yo creo que la renta fija va a volver a ser ese activo que daba tanta estabilidad en las carteras, ¿no? Y que había desaparecido con toda esta volatilidad que hemos sufrido. Y bueno, con respecto a lo de las letras, te diría que un poco, yo creo que es consecuencia de que los bancos pues no están remunerando, porque las letras yo lo asimilo más a un proxy de liquidez, ¿no? Más que de renta fija. Los bancos pues todavía no están remunerando las cuentas corrientes o los depósitos al nivel igual que deberían estar haciéndolo conforme están los tipos de interés a corto plazo. Y luego, pues claramente, pues oye, es atractivo, ¿no? Pero fíjate, Vicente, que yo viendo, comparándolo contra nuestro producto, digamos, de liquidez, que es Bestinver corto plazo, nuestro producto de renta fija a corto plazo, la verdad es que lo veo una inversión muchísimo más interesante, ¿no? Porque fíjate que tenemos ahora una tiro rentabilidad esperada en una cartera que tenemos a un año, de hecho un poco menos, del 3,80%. El año pasado, ahora tenemos unas letras del Tesoro que van a vencer ahora en marzo de este año, ¿no? Esas letras cotizan en mercado, igual que cotizan los fondos de inversión, ¿no? Entonces esas letras llegaron a tener, en ese mínimo que hemos hablado de octubre, un menos 1,25 llegaron a tener. Nuestro fondo Bestinver corto plazo hizo un menos 1,40, pero ¿qué pasa? Que nosotros con la gestión activa ahí pudimos meter más riesgo y ahora mismo, desde ese marzo en que empezaron a cotizar esas letras, nuestro fondo lleva un 0,15 positivo y esas letras del Tesoro un menos 0,50. Y ahora las letras están al 3% a año. Si inviertes, bueno, al 3,11 de hecho, las letras españolas. Tú puedes invertir al 3,11%, que por eso la gente está yendo a invertir ahí, ¿no? Pero fíjate que nosotros lo que estamos metiendo en Bestinver corto plazo, Vicente, son letras, pero del Estado alemán, porque están al 3,25 al año. Es decir, las letras alemanas te están pagando más siendo un activo AAA que las letras españolas que a año te están pagando un 3,11%, ¿no? Lo estamos aprovechando en Bestinver corto plazo
y con otros bonos de altísima calidad crediticia, pues tenemos esta TIR del 3,80 a un año, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es un producto que a mí me parece muy, muy aprovechable en estos momentos. Imagino que mucha gente te hará la pregunta del millón, ¿no? Si se está diciendo que los bancos centrales van a subir más los tipos de interés, ¿por qué no esperar a ese momento para aumentar la inversión en renta fija? ¿Por qué hacerlo ahora si todavía pueden subir más? Claro, pues tiene mucho sentido pensar eso y esa pregunta. Lo que pasa que, lo que siempre digo, lo importante no es si los bancos centrales van a seguir subiendo tipos o no, que por supuesto que van a seguir, sino qué está descontando ya el mercado. Entonces vamos a ver qué está descontando el mercado, porque ahora nos hemos ido a máximos. El mercado ha visto de repente que la economía aguanta mucho mejor, ha visto por los últimos datos que la inflación se queda más arriba y por lo tanto ha descontado que el Banco Central Europeo va a subir los tipos ya no hasta el 3%, sino hasta el 4%. Ya está prácticamente descontado al 4%, que además acabaría el Banco Central Europeo en diciembre, llegaría a ese 4%. Y para Estados Unidos, para la Reserva Federal, está esperando ya el 5,5% en verano, aproximadamente. Entonces, eso ya está metido en el precio de los bonos, en el precio de las acciones, ya está metido, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que fijar. Eso, punto número 1. Y punto número 2, la TIR que tenemos ahora en los fondos de inversión, o la rentabilidad esperada, ¿vale?, es muy alta, lo cual nos protege mucho. Por ejemplo, en el caso de Bestinver Renta, por encima del 6%. Eso quiere decir que tú, de aquí a un año, en ese fondo vas a sacar un 6% si los precios de los bonos no te ayudan mucho, no vuelven a donde estaban antes, no, simplemente por el devengo, por el paso del tiempo, ¿no? Con lo cual, como no tenemos la bola de cristal, no sabemos si ese 4% que ya está descontado para el Banco Central Europeo va a ser suficiente o no para bajar la inflación. Lo que sí sabemos es la TIR que tenemos ya en los fondos, ¿no? Entonces, si en octubre o el año pasado no hubiéramos empezado a invertir, ¿te acuerdas, Vicente, que el año pasado nosotros estuvimos invirtiendo los fondos todo el año y, oye, seguían bajando el precio de los bonos, y decíamos, joder, teníamos que haber esperado más para invertir? Pues ahora no. Ahora ese precio medio que hicimos el año pasado es muy bueno. Pues eso a un partícipe entrando en un fondo de inversión le pasa lo mismo, ¿no? Todo lo que meta ahora en los fondos de renta fija va haciendo un precio muy bueno de cara a futuro por esas tires o rentabilidades esperadas que tenemos. Hablábamos antes de las colas para comprar letras del Tesoro. Lo que sí está habiendo casi colas en sentido figurado es en flujos de dinero que están entrando tanto del inversor particular como del inversor institucional en fondos de renta fija, en gobiernos, y muy especialmente en bonos de investment grade, de grado de inversión. ¿Qué efectos tiene para vosotros desde el punto de vista de gestión? ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad es que todo lo que sean flujos de entrada que está produciendo esa subida en los precios de los bonos, en los bonos corporativos, ¿no? La verdad es que nos está viniendo de maravilla por todas esas compras que hemos hablado antes, ¿no?, que hicimos el año pasado. Teníamos la cartera preparado para ello. Fuimos muy, muy exigentes en las compras que hicimos a final de año, sobre todo en el primario, que ha empezado este año, ¿no? Pero ya al final de año pasado hubo bastante primario y ahí no comprábamos nada que no tuviera el spread o el diferencial que paga contra el libre de riesgo por encima de la pandemia. Con lo cual, si a eso le unes el libre de riesgo, la TIR era muy buena, ¿no? Entonces ahí, la verdad es que todos estos flujos, claro, nos están viniendo de maravilla, ¿no? Y luego te diría que fíjate que a mí lo que me duele un poco es que después del año tan malo de la renta fija en 2022 y de tener unas tires o rentabilidades esperadas tan buenas, se vayan canalizando muchas veces esos flujos del inversor hacia productos estilo fondos garantizados a 2-3 años, donde hemos visto que al cliente le queda una rentabilidad neta del 1,5-2%, fondos de rentabilidad objetivo de corto plazo. ¿Por qué? En estos momentos donde hemos tenido esa caída en los precios de los bonos, ¿no?, donde se pueden hacer carteras más a largo plazo, donde puedes agarrar esas tires o rentabilidades esperadas
¿por qué estamos, pues no sé, comercializando este tipo de productos que yo creo que no le hacen ningún bien al partícipe, que quizá le dejan más tranquilo, ¿no?, en este momento de incertidumbre, pero que no es ni mucho menos lo positivo, ¿no? ¿Tenéis vosotros también esa visión de que en los bonos claros de inversión, en ese tipo de bonos de renta fija, es donde están las oportunidades ahora? Bueno, ahora yo te diría más finales del año pasado, principios de este año, porque el año pasado lo que es el grado de inversión para que nos entiendan, Vicente, son las compañías, los bonos de compañías que tienen una calificación crediticia muy alta y que, digamos que en una crisis deben sufrir menos que los bonos de compañías más pequeñas y de calificación crediticia más baja, que tienen más riesgo de quiebra. Pero es que el año pasado, curiosamente, no fue así, ¿no? Sufrieron más estas compañías porque se vieron mucho más afectadas por esa subida de los tipos de interés, ¿no? Entonces, los bonos me refiero, ¿no?, se vieron mucho más afectados. En términos relativos, siempre hablamos, ¿no? Entonces, tiene lógica que los flujos se dirijan más hacia esta compañía. Ahora, dicho esto, tú sabes que nosotros en Bestinver nos fijamos mucho en el análisis fundamental, estamos todo el día estudiando compañías y no distinguimos tanto, ahí estamos generalizando, ¿no? Pero cuando vamos a las compañías a estudiarnos las compañías que nosotros miramos, la realidad es que incluso, pues por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de finales del año pasado, una compañía francesa, Boot, que se dedica a la venta de muebles y de electrodomésticos, digamos como una especie de IKEA, pero que opera en Francia, y la imagen de marca que tiene el francés es mejor que la de IKEA, ¿no? Y ahí, pues claro, como tú sabes que el mercado exagera mucho, se estaba adelantando una recesión muy fuerte, pues parecía que ya nadie iba a comprar en esas tiendas, y el diferencial se fue al 9%, es decir, ese bono se fue a pagar un 12% de TIR, o rentabilidad esperada, hasta el 2028, y ahí aprovechamos para entrar, ¿no? Es decir, que en High Yield también podías encontrar oportunidades muy buenas, y también en Investment Grade, como por ejemplo, que pues, vimos como empresas que normalmente tú no puedes invertir porque están carísimas, ¿no? O sea, te gustan mucho, pero están muy caras, como el caso de Enel, que comentamos, me acuerdo, en octubre, que salió con un bono por encima del 4%, o Ørsted, la empresa danesa de energía renovable, que siempre está carísima, pues también por encima del 4%, ¿no? Pues son oportunidades que surgieron y que hemos podido meter en cartera. Ya te digo, ahora los primarios están saliendo bastante más caros, ahora todo el mundo quiere comprar, entonces la realidad es que ya no están al mismo nivel que estaban antes, ¿no? Con lo cual la cartera que hicimos antes, pues la verdad es que tiene mucho valor. Mencionabas antes esa rentabilidad esperada o TIR superior al 6% en Bestinver Renta. ¿Qué rentabilidades, qué TIRs esperadas tenéis en los otros fondos? Pues mira, en Bestinver corto plazo, que es el fondo refugio, el fondo más conservador de la casa, el fondo, bueno, antes hemos hablado de las letras, ¿no? Pues el fondo que hace, digamos, competencia a todo lo que es depósitos, letras, etcétera. Tenemos una TIR o rentabilidad esperada de aquí a un año, porque la cartera está hecha un año, de hecho un poquito más corto, que 11 meses, del 3,80%, con una comisión del 0,15, ¿no? Con lo cual la rentabilidad neta para el cliente es verdaderamente atractiva ahora, ¿no? Bestinver Renta, lo hemos comentado, 6,20% de TIR, en una cartera a 4 años, ligeramente más larga de 4 años, lo hemos querido hacer así para asegurarnos ese 6% durante más tiempo. Y luego, y Bestinver Renta, fíjate que es un fondo que sigue siendo de media grado de inversión, investment grade, eso quiere decir alta calidad crediticia, ¿no? Con esa TIR superior al 6%. Y luego Bestinver Deuda Corporativa, que es el fondo, digamos, que tiene una rentabilidad esperada mayor y también un mayor riesgo, porque invierte en empresas high yield, que son de peor calidad crediticia, y en deuda subordinada, pues una TIR del 8% también para los próximos 4 años, ¿no? Con lo cual tenemos unas rentabilidades esperadas pues estupendas para los próximos años. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que habéis hecho estas últimas semanas, estos últimos meses en las carteras? Pues mira, yo te diría que lo más relevante ha sido toda la inversión disciplinada que estuvimos haciendo el año pasado
de aquella liquidez que teníamos del 15 o 20% en 2021, que lo veíamos muy caro, y que por supuesto no teníamos la bola de cristal, ¿no? Antes hablamos de esa semana, el 21 de octubre, que fue el mínimo en los fondos de renta fija, pues bueno, ojalá hubiéramos invertido ahí todo, ¿no? Pero eso no tenemos la bola de cristal. Entonces fuimos invirtiendo toda esa liquidez hasta quedarnos pelados al 3% a final de año, y eso ahora pues nos ha hecho que tengamos un cambio medio en esos bonos pues muy bueno, ¿no? Entonces te diría que esa inversión ha sido lo fundamental, ¿no? Invertir en los momentos en los que más, digamos, te asusta o más incertidumbre hay. Y luego hemos estado muy activos en la duración de tipos, aumentando y bajando sensibilidad. Esto lo hemos hecho muy bien este año. Al principio entramos con bastante duración. Ahí, si te acuerdas, en enero, la TIR, por ejemplo, del 10 años alemán bajó del 2,55 por debajo del 2, y ahí vimos que era demasiado esa bajada de TIRes, ¿no? Porque en realidad veíamos que el crecimiento seguía bastante fuerte y que eso no iba a gustar mucho a los bancos centrales, en el sentido que iba a apoyar una inflación alta, ¿no? Con lo cual bajamos agresivamente la duración a sensibilidad a tipos, y eso nos ha funcionado muy bien ahora, nos ha protegido mucho las carteras. Y al mismo tiempo el crédito que habíamos alargado con todas esas compras que habíamos hecho, pues nos ha dado esa rentabilidad buena, y ahí lo que hemos hecho finalmente ha sido cubrir un poco las carteras, aumentar la liquidez al 7% más o menos, y cubrir un poco ese riesgo de crédito que también nos ha funcionado, ¿no? No pensamos que el crédito esté muy caro, pero sí que se ha normalizado respecto a esos niveles, sobre todo en Europa, que teníamos a final de año, donde te acuerdas, Vicente, que hablábamos de tasas de default descontadas del 9%, y estamos ahora en Europa el 2,75 aproximadamente, ¿no? Sí, ahí uno de los temas que estoy viendo yo en mercado, las de esa gestión de la duración, hay un gran debate en mercado, ¿no? Hay gente que dice, oye, aumentar la duración para optar a más rentabilidad, pero hay otra mucha gente que dice que la diferencia de rentabilidad frente a los plazos más cortos, que no es tan grande y que no compensa el riesgo de asumir más duración. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros en este punto? Pues mira, nosotros lo que estamos haciendo, el último movimiento sí que ha sido de alargar duración. Ahora que se ha ido otra vez el bono americano por encima del 4%, que se ha ido el bono europeo a máximos, el alemán, al 2,75 prácticamente ha llegado a tocar. Fíjate, Vicente, que esto es un poquito, si quieres, sentido común casi, porque el bono alemán, desde diciembre del 21 hasta ahora, ha caído un 22%. El llamado libre de riesgo, un 22%. Estaba carísimo, sí, acuérdate que estaba incluso en TIRes negativas, ¿no? Sí. Pero ahora ha tenido un recorrido muy fuerte. Y eso es fruto de toda esta subida de tipos que están haciendo los bancos centrales. Si nosotros, o el inversor, piensa que ese 4% que ya está descontado para Europa es suficiente, tiene que ir alargando esa duración, ¿no? Por esa caída que ha tenido el bono tan fuerte. Y además, un segundo argumento es que ahora mismo estamos en un momento en el que los economistas están incrementando las perspectivas de crecimiento, tanto para la eurozona como para Estados Unidos, y de inflación, ¿no? Por los datos que están saliendo más fuertes. Pero nosotros estamos convencidos que esta subida de tipos tan agresiva va a ir lastrando poco a poco la economía, ¿no? Y al final van a llegar los datos un poco más flojos. Y en ese momento, tener duraciones de tipos más largas te va a proteger las carteras. Con lo cual, desde ese segundo punto de vista, nosotros sí que creemos que es un momento adecuado para alargar un poquito la duración o la sensibilidad a los tipos de interés. Eduardo, si la inflación no cede, y ese escenario que comentáis vosotros de que se van empeorando, digamos así, los datos económicos, los últimos PMIs que hemos visto son bastante fuertes, ¿hasta dónde creéis que podrían llegar los tipos de interés y qué haríais ante ese escenario? Yo aquí te diría dos cosas. Lo primero, la inflación va a ceder. Desde un punto de vista matemático va a ceder porque, fíjate, si estoy pensando en que los precios de la energía se quedan como están ahora. Fíjate que el gas ha caído
por debajo de 50 ahora, cuando estuvo en 300, ¿no? Y el petróleo se ha quedado ahí en los $80 barril, ¿no? Con lo cual, en un efecto base, eso va a hacer que la inflación, ahora en mayo, junio, caiga sustancialmente. Otra cosa, Vicente, es que la inflación no caiga hasta el 3%, que es lo que está esperado ahora para final de este año. Eso sí que puede pasar, ¿no? Pero caer, la inflación va a caer, eso es lo primero. Lo segundo, si no cae tanto, nos tenemos que preocupar porque, oye, lo que estamos diciendo es que los mercados están descontando que la inflación sí que va a caer hacia ese 3 y pico por ciento a final de año, ¿no? Y por ello, nosotros hemos alargado duración de tipos, pero fíjate que lo hemos hecho hasta un nivel neutral. No estamos diciendo, por ejemplo, en Bestinver Renta podríamos estar en duraciones de 6 o 7 años. No estamos haciendo eso. ¿Por qué? Por eso que has dicho tú. Porque está la posibilidad, si los precios de los servicios, los salarios siguen incrementándose de la forma que lo están haciendo, puede que la inflación no caiga tanto como está esperando el mercado. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado y por tanto estamos siendo prudentes en ese sentido. Para terminar, bueno, os percibo cautos en la parte del crédito, algo más positivos con la parte de duración, como me decías. ¿Seguís pensando que es un buen momento para la renta fija? Sí, sin duda, fíjate las tires que hemos hablado, ¿no? O sea, yo creo que es un gran momento para entrar en renta fija, pero fíjate que no lo digo como lo decíamos igual en la pandemia, donde tuvimos unas caídas de precios espectaculares, que luego eso era un momento que con la política monetaria ahí apoyando tan fuerte, era un momento de decir, oye, hay que entrar porque va a durar poco el momento. No, esto no va a ser así, esto es un momento que ha llegado para quedarse y donde lo que estamos buscando aquí es esa estabilidad que va a dar la renta fija, que por fin va a dar la renta fija a las carteras, y donde tú vas a tener, por ejemplo, en Bestinver Renta un 6%, como sabes, Vicente, en nuestro modelo corto, medio y largo plazo de Bestinver, ¿no? Donde la renta fija está focalizada en aquel dinero que tú puedes invertir a corto plazo, pues tener ahora parte en corto plazo al 3,8%, Bestinver Renta al 6 y pico por ciento, Bestinver Deuda Corporativa al 8% de tus inversiones que vas a hacer a corto plazo. Fíjate la estabilidad que te da eso para poder invertir tus activos o el dinero que tú tienes pensado a largo plazo que necesitas en renta variable, ¿no? La tranquilidad que te da tener esas tires, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es una oportunidad muy buena para invertir en renta fija y con ese sentido de estabilidad en el tiempo de estas tires que nos garantizamos a largo plazo, ¿no? Bueno, pues esperamos ir viendo esos frutos de las carteras. Muchísimas gracias por tu tiempo, Eduardo. Muchas gracias a ti, Vicente.